guardabas dentro de ti todo lo que veías. Bienvenidos a Isha Betel, Mujer, Casa de Dios. Este programa busca clarificar y rescatar los valores propios de la mujer y su importancia en la actual sociedad y sobre todo en la familia. Conduce Dulce Rocío Cepeda. Dirigido a mujeres y hombres de todas las edades, interesados en recibir propuestas que impulsen la fe y animen la esperanza a través de reflexiones y herramientas de formación espiritual y humana. Iniciamos. Isha Betel, casa de Dios. Isha Betel, mujer de Dios. Isha Betel, guardadas en el corazón. Hola gente, soy Martín Valverde. Yo no sé si usted ha escuchado esta frase. Dios que lo perdone, yo no. Voy a hablar del perdón. Ay, voy a meterme en camisa de 11 varas, pero alguien tiene que hacerlo. Le advierto, no soy experto, yo también soy paciente en el hospital, no soy doctor. La escuela del perdón, qué cosa. Si de alguien podemos extractar una enseñanza clásica de Francisco. San Francisco, ese loco de Dios, dijo, hay que perdonar 3 cosas. Primero, ¿tiene lápiz y papel? Si gusta hacerlo. Perdonar a Dios. Cuando Francisco dijo que había que perdonar a Dios, se volvieron así a ver como, espera, ¿qué está diciendo este? ¿Qué estás diciendo? Espérate, o sea, tampoco blasfeme, ¿de qué se trata? Y Francisco tuvo que calmar a su gente. No, cálmense. No estoy diciendo que Dios haya hecho algo malo, pero sí que tú y yo lo hemos hecho culpable de un montón de cosas. A una muchacha hace muchos años le dije, Dios es tu padre, y ella me dijo, no me digas eso. Oye, pero ¿por qué te pones así? Dios es tu padre, que no me digas eso. Pero ¿por qué te pones así? Me explicó que su papá tenía la costumbre de llegar borracho a la casa, le pegaba a toda la familia, pero con ella era especial la hazaña, la hincaba, la postraba de rodillas sobre las tapitas de refresco de antes, ¿se acuerdan? Corcholatas, chapas, como le digan en tu país, la tapita del refresco de esas que tenía piquitos, de antes. Y por si eso fuera poco, le daba con la funda de un machete. Imagínate, cuando yo le dije a ella, Dios es tu padre, ella me respondió, nunca lo olvidé. No me digas eso. Si el de abajo agarró una funda de machete para darme el de arriba, ¿qué va a agarrar? Una palmera no le va a alcanzar para terminar de darme un golpe. Cambié la regla, me acuerdo que le dije, Señor, discúlpame, ¿te llevas bien con alguien? Con tu tío, Dios es tu tío, después hablamos de otro tema. Perdona a Dios, que es lo mismo que perdonar a la vida. Dios no se asusta de que le digas tengo que perdonarte. Mientras más rápido perdones un concepto de Dios, más rápido tendrás la verdad de Dios en tu cabeza. Perdona a la vida, perdona, puedes así decirle con todo tu corazón, ¿por qué esto me pasa? ¿Por qué esto fue en mi vida? ¿Por qué si Dios podía hacer algo no lo hizo? Perdona. Y más pronto aclaramos. Perdona a los que te han hecho daño, vivos o muertos, que yo conozco gente que todavía le guarda rencor a gente que ya no está viva. Ojo. Perdona a los que te han hecho daño. No te pido que regreses confianzas, pero que ya no cargues tampoco. Cuando tú no perdonas, al otro no le pasa nada. Cuando tú perdonas, el otro recibe bendición y tú también. Cuando tú no perdonas, las úlceras crecen. Y finalmente te diría, la más difícil de todas, perdónate. Perdónate. Las veces que haga falta. Las veces que haga falta. Está el sacramento de la reconciliación. Estamos de ganga, aprovéchalo. En la parroquia más cercana a ti. Solo Dios puede juzgar, tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si hubiera otra regla te la daba, no la conozco. Yo lo único que sé es que si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Él fue el que nos enseñó esa oración. Aprende a decirla y déjate en manos de Dios, porque si vamos a llegar a posibilidades, ni tú ni yo podemos perdonar. Es la gracia de Dios. Pídele ayuda. No te pido que sientas, te pido que creas. Y recuerda, si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. El que perdona gana. El que no perdona.
perdonar cuando no sabes amar. El rencor es algo tan amargo adentro, no te deja sonreír, ya no quieres vivir. ¿Por qué no dejas eso atrás y empieza a amar? Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides voy a amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar, tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides voy a amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar, tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Quédate con nosotros y haz tus comentarios. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y el 01800-788-7606 en el resto de la República. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Pues aquí estamos en su programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios. Un gusto, como siempre, acompañarles. Ya estuvieron ustedes escuchando este tema del día de hoy. Es el tema del perdón. Empezamos nuestro programa con esa reflexión que Martín Valverde nos hacía acerca del perdón, ¿verdad? Nos estamos sensibilizando pues en este tema
Yo les doy la bienvenida si ustedes nos acaban de sintonizar. Les saluda su amiga Dulce Rocío Cepeda y pues muy contenta, muy agradecida con el Señor que nos permita una semana más estar aquí. Un agradecimiento muy especial a Koinonia Radio que hace posible que estemos levantando la voz para evangelizar. Y pues bueno, en esto de agradecer, pues primeramente vamos a darle gracias a Dios haciendo nuestro signo de gratitud, y yo te invito a que lleves tu mano al corazón y que percibas esa sinfonía de vida que palpita dentro de ti. Eso es un recordatorio de que estamos vivos, es un recordatorio de que en cada palpitar nos habla Dios. Y en este signo de gratitud yo te agradezco si nos estás escuchando a través de tu vehículo, de tu casa, de tu trabajo, donde quiera que te encuentres, que podamos estar en esta común unión para aprender todos juntos, para seguir creciendo como verdaderos hijos de Dios. También nos puedes ver si nos escuchas y gustas a través de tu computadora, lo puedes hacer. Existe una página que es koinoniaradio.org, todo pegadito, y Koinonia con K, koinoniaradio.org. Bueno, el tema de hoy, como ya les dije, un tema necesario, un tema que sin duda no podemos continuar con nuestra vida, digamos, tranquilamente o en esa plenitud que nos corresponde por ser simplemente hijos de Dios, sin lograr perdonar, ¿verdad? Está con nosotros una invitada muy especial. Ella ya se ha encontrado aquí compartiendo cabina. Yo estoy muy agradecida de que estés aquí con nosotros. Ella es la doctora Jessica Yuniva. Y bueno, qué importante tema, Jessica, porque estamos en un tiempo hermoso también, un tiempo de preparación, un tiempo en el que tal vez la sensibilidad también se pone más a flor de piel, ¿por qué no decirlo, verdad? Estamos en esa espera de ese renacer, por así decirlo, de ese niño Jesús que nos vino a traer precisamente eso, el gran regalo del perdón, ¿verdad? El gran regalo del amor. Y hablar de perdón sin duda es hablar un tema a veces complicado, pero qué importante que lo abordemos en estos tiempos, ¿verdad?, tan cercanos al nacimiento de nuestro Salvador, y empezar por el principio, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el perdón? Buenas tardes, Dulce. Es un placer, muchas gracias. Me da mucha alegría estar aquí. Fíjate que sí, yo hablo de este tema mucho en estas semanas, como dices tú, de preparación. Precisamente estamos en la semana de conversión, ¿verdad? La conversión que debemos de tener a nuestro corazón. Y precisamente, ¿verdad?, para nosotros, ¿por qué debemos perdonar? Es importante reconocer que la falta de perdón son heridas que tenemos, ni siquiera muchas de las veces no las tenemos, no sabemos que están en nuestra mente, sí, ni en nuestro corazón. Las guardamos tan profundamente que no nos damos cuenta que hay una herida dentro de nuestro corazón, y el sacarlas va a aflorar sentimientos, y muchas de las veces durante todo el año las guardamos, a veces 1 año, 2 años, 3 años, a veces toda una vida, y la gente no se da cuenta que hay realmente un sentimiento guardado ahí que quedó, que no externó hacia un semejante, su hijo, su padre, su hermano. Y qué tan importante es la oportunidad que nos da el Señor precisamente en estas fechas de unión familiar, en estas fechas de estar con Él, escuchando su palabra, lo que es el verdadero perdón. El perdón, fíjate bien, me da risa porque muchas personas dicen, yo no tengo nada que perdonar. Y yo le doy gracias a Dios porque me doy cuenta que entre más aprendes, te das cuenta que diario te equivocas, diario equivocamos algo, algún aspecto mínimo que sea, y es cuando volteas y dices, perdóname, Señor, por esto que no había visto en mi vida, porque estamos aprendiendo día con día. Y precisamente el perdón es una enseñanza que desde niños debemos tener. Si tú, papá, si tú, mamá, no trabajas dentro de tu hogar el verdadero perdón, entonces, ¿qué es lo que necesitamos aprender de nuestro Padre, verdad? Así como Él nos ha perdonado. Fíjate que perdonar genera una esclavitud, son eslabones, yo le llamo, que le vamos uniendo cada vez que nos quedamos con sentimientos guardados de situaciones o emociones que quedaron guardadas en algún momento. Como una liberación,
más bien, ¿verdad? El perdón sería como liberar a esa persona que está, sí, ahorita es que me quedé así, que dices que el perdón genera esclavitud, más bien sería genera la liberación a la esclavitud, ¿verdad? Así es, te vuelve libre, porque el perdón genera, o sea, la falta de perdón genera los eslabones de esa cadena que tú mismo le cierras cuando decides no hablar de tus sentimientos. Entonces esa cadena la vas haciendo cada vez más grande cuando te presentas en una situación, en otra, y crea resentimientos en tu alma. Y como la vas dejando atrás, no te estás permitiendo regalarte, darte ese regalo que Dios día con día nos da la oportunidad de estarlo trabajando. Y en la entrada me encantó esta manera que Martín Valverde en una canción lo dice tan clara, ¿verdad? Como menciona a San Francisco, decía que hay 3 cosas que perdonar, y la gente se asusta cuando decimos primeramente perdona a Dios, y a veces pareciera absurdo, y como él lo dice, no es que Dios haya hecho nada malo, sino que nosotros lo hacemos culpable de muchas cosas. Entonces me imagino así, como tú bien lo mencionas, el no perdonar va generando un eslabón tras eslabón, hasta formar una cadena que a veces no sabes ni qué es lo que te ata y no te deja vivir en esa libertad, ¿verdad? Qué importante es identificarlo, qué importante es darnos cuenta que estamos llamados a ser esos hijos felices de Dios, libres, y el tema del perdón va ligado al tema del amor, ¿verdad? Qué tanto amamos, y aquí volvemos a estas 3 maneras de perdonar a Dios, perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos. Porque como tú ahorita lo estás diciendo, Jessica, vamos día tras día, a veces somos nuestros peores jueces, ¿verdad? Y ahí vamos acumulando situaciones que no nos dejan vivir en esa plenitud. Y a veces también habrá situaciones difíciles con seres a lo mejor muy cercanos, padres, hermanos, la propia pareja, que se van juntando, y bueno, ahí traemos esa, me imagino ahorita cuando te escuchaba hablar, como vemos cuando los presos les atan a las cadenas, ¿no? Que trae el peso arrastrando. Qué importante abordar este tema. Y tú, Jessica, que manejas todos estos grupos de ser libre, que manejas toda esta información también tan valiosa, yo me imagino que ahí te has de enfrentar que muchas de las situaciones con las que la gente llega a esos talleres es precisamente la falta del perdón. Y como tú lo dices, ¿no? Está relacionado y ligado con el amor. Te das cuenta que a quien estás dejando de amar al no perdonar es a ti mismo. Sí, y generalmente cuando la persona lo descubre se dice, bueno, pero es que yo sí me amo, pues te estás amando, y con ese rencor, con ese resentimiento que estás ofreciendo a otro ser, ¿sí? Nosotros decimos el enojo, el rencor, el resentimiento es un pecado, ¿verdad? Que tú estás teniendo, y ese pecado es el veneno, es el alimento con el que amaneces, con el que te duermes, con el que convives con los demás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ¿qué pasa cuando te pica una araña venenosa, ¿no? O sea, siempre les comento en los talleres, pues te sacan el veneno, ¿verdad? Uh-huh. Porque si no te puede hasta matar. Pues y exactamente el aguijón, yo le llamo así, viene siendo, la falta de perdón viene siendo ese aguijón lleno de veneno, uh-huh. Sí, que lo traes adentro, en tu corazón, en tu alma, y la importancia de saber quién es Dios, porque Dios es un ser tan maravilloso, Rocío. O sea, yo me quedo sorprendida porque cada vez conozco y veo los milagros que hacen cada ser aquí en vida, aquí en tierra, ¿verdad? Y me pregunto, ¿verdad? Él resucita a todos los muertos, sí, efectivamente, pero de sacarlos de esa oscuridad, es ir hacia esa luz, regalarte esa oportunidad. El perdón es un regalo que cuando tú a veces dices, es que yo no lo voy a perdonar, muchas de las veces decimos, porque no tengo nada que perdonarle. O muchas de las veces te vienen y te piden perdón y le dices, no te perdono, yo no tengo nada que perdonarte, a mí no me pidas perdón.
regálale ese perdón a esa persona que lo necesita. Esa persona necesita sentirse libre, necesita esa palabra tuya de amor, de aliento, pero entonces si tú detectas que no tienes esa capacidad de ofrecerlo, no te lo regalas a ti mismo. Y eso es lo preocupante, porque la liberación, al tú perdonar a la otra persona, te estás perdonando tú y Dios te perdona a ti. Pero generalmente nosotros nos preguntamos, me da mucha risa ver situaciones, personas, ¿verdad?, que no saben qué es el perdón. Hay que conocer qué es el perdón. Así es. Y por eso es este programa, amigos, para saber, bueno, qué es el perdón. Y ya lo dijiste, ¿verdad? Es esa liberación y empezar a liberarnos por nosotros mismos. Porque sin duda, lo que tengamos nosotros es lo que vamos a transmitir y lo que vamos a dar a los demás. Y me encanta cuando hablabas de ese veneno o de ese aguijón, pues bueno, ese antídoto precisamente es el perdón, ¿verdad? Que viene del gran maestro en el perdón, que es nuestro Señor. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos. El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Regresa después de la pausa. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y el 01800-788-7606 en el resto de la República. Continuamos. Amigos, ya de regreso en su programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios. Si nos acabas de sintonizar, te doy las gracias. Estamos platicando con la doctora Jessica Yuniva del tema del perdón. Qué importante, y ya decíamos desde la entrada del programa con este canto, ¿verdad? Que dice Martín Valverde, si tú quieres que Dios te perdone, debes primero perdonar, ¿verdad? Y es un acto de la voluntad, qué importante, porque sin duda, como seres humanos cargados de emociones, cargados de un razonamiento que a veces, por más lógicos, somos ilógicos, bueno, viene todo esto que nos hace muy difícil el perdonar, pero ya decíamos, realmente el perdón es un regalo no para la otra persona, es un regalo para nosotros mismos, para liberarnos de esas cadenas que bien nos decías, Jessica. Cada resentimiento es como ir formando este eslabón que nos va atando cada vez más a cosas que no las necesitamos y que no estamos llamados a eso. Dios nos ha llamado a ser libres, Dios nos ha llamado a ser felices, hijos de Dios auténticos, hijos de Dios liberados por su gracia. Y ahí está una palabra clave, digamos, para el perdón, ¿verdad? Porque puede costar mucho trabajo. Si es alguna situación dolorosa, de situaciones fuertes vividas tal vez en la infancia, tal vez con los padres, tal vez con la pareja, sin duda la gente debe de saber que es difícil y puede ser, pero aquí va la palabra clave, ¿verdad? El perdón es una gracia de Dios, es un don. Entonces, ¿qué necesitamos para obtener cualquier gracia? Pues acercarnos a nuestro Dios, ¿verdad? Existen tantas formas, existe el sacramento de la reconciliación, la oración misma, porque tú nos hablabas, ¿quién es Dios? Pues es un Dios misericordioso, que así como resucitó muertos, sanó enfermos, lo sigue haciendo hoy en día. Pero existen también muchos obstáculos que nosotros mismos como humanos vamos teniendo en este caminar hacia el perdón, ¿verdad? Fíjate que sí, Dulce, es bien importante diferenciar, ¿no? Muchos se preguntarán, bueno, ¿yo qué tengo que perdonarle a mi hermano, a esa persona que me ofende o que yo ofendí o que me hizo daño? Hay que saber diferenciar si quiero perdonar y puedo perdonar. Sí, muchas de las veces no nos estamos dando cuenta y decimos el querer, sí, primero tiene que ser la voluntad. Quiero perdonar a mi hermano que me ofendió, a mi padre que me abandonó, a mi esposo que me fue infiel. Quiero de verdad perdonar para llevar una reconciliación plena, sí, o si no también el puedo. Sí, el puedo perdonarlo, el puedo no lo vamos a hacer nosotros, el puedo es entregárselo a Dios, el puedo es pedirle a Dios precisamente que sí nos dé esa voluntad,
esa fuerza, esa humildad, ¿sí? Para reconocer que estoy en pecado, porque en el momento que tú no estás dando ese perdón a tu hermano, tú también estás pecando. Tú también estás pecando, y hay que reconocer que hay obstáculos para llegar a ese perdón, porque los obstáculos son los que nos impiden a reconocerlo muchas de las veces. ¿Cuántas veces decimos, bueno, no, el que venga y me pida perdón porque me faltó al respeto? Entonces, ¿por qué tienes que esperar? Ese es un obstáculo para llegar a esa reconciliación. Ve tú, si tú te estás dando cuenta que esa persona no tiene esa capacidad de hacerlo, pero tú ya lo ves en esa gracia de Dios, entonces acércate tú y busca esa reconciliación con ese ser, porque él no lo va a hacer, porque no lo sabe, porque no lo conoce, pero tú lo estás viendo que no lo va a hacer. Y muchas de las veces ese obstáculo pues dura toda la vida, Dulce, toda la vida. Entonces también puede ser otro obstáculo el hecho de que tú estés creyendo que te hizo el daño la persona, cuando verdaderamente, inconscientemente está enferma, ¿sí? Puede ser que esa persona tenga una codependencia, ¿sí? A vivir en función de lo que las demás personas hagan o le digan, y te hace un daño sin querer en tu vida, y tú la estás juzgando, te estás poniendo en ese lugar de Dios, que nadie, ni siquiera Dios nos juzga a nosotros cuando nos acercamos a esa reconciliación con Él, ¿sí? Y buscarla. Él jamás nos recrimina o nos dice por qué. Él lo único que quiere escuchar es un verdadero arrepentimiento de nuestro corazón, y lo hace en esa forma, y nos libera y nos limpia, ¿sí? También es estar presos e inconscientes de un sentimiento que no está en nuestro corazón. A mí me tocan en los talleres muchas personas que ni siquiera se habían dado cuenta que sí estaban enojados, que sí estaban molestos, que sí tenían un asunto pendiente, inconcluso, ¿verdad? Precisamente, de hecho, hasta cuando fallecen hay un enojo, y es parte de un duelo, porque se sienten que los han abandonado con cargas, con dificultades. Y es importante incluir el perdón en nuestra vida. Qué tan importante es, y saber que nosotros mismos somos los que ponemos los obstáculos en nuestro corazón. Así es. Qué importante identificarlo, ¿verdad? Realmente es todo un proceso, podríamos decirlo, pero lo más importante es eso, quererlo. Si ya nos damos cuenta que algo no está funcionando bien en nuestras vidas, si hay algo o alguien, ¿verdad?, que me está generando ese estado de resentimiento, que no es otra cosa, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Volver a sentir, estar dándonos, es como estarnos dando de topes en nuestra cabecita, ¿verdad? Volver a sentir lo mismo, aquello que me lastimó, y lo estoy repitiendo y repitiendo. Entonces es una condición a veces muy humana, ¿verdad? El no darnos cuenta del regalo que tenemos en el presente, en el hoy, y el vivir en el pasado. Esto genera mucha, desde las depresiones mismas, y es estar repitiendo, ¿verdad? Por eso la palabra resentimiento. Y hay una frase que me gusta mucho, que dice que el perdón es un acto propio de personas que han llegado a una auténtica y elevada madurez. Entonces ahí también nos pone un poquito así a cuestionarnos, ¿verdad? Bueno, ¿qué está pasando, verdad? En esos obstáculos que tú mencionas, bueno, primeramente quiero perdonar, o a veces el decir, sí quiero, pero no puedo, ¿no? O sí perdono, pero no olvido. Entonces son frases tan comunes que podemos escuchar y que humanamente pueden ser lógicas, ¿verdad? Pero ya decíamos, es el perdón realmente, para que se dé, es identificarlo como un don, como una gracia de Dios que hay que pedirlo, y sin duda se va a dar. Y fíjate, muchas de las veces nos dicen, ¿no? Bueno, lo que pasa es que te voy a perdonar, pero siempre y cuando me des esto. O siempre y cuando te perdono, por ejemplo, en el caso de un divorciado, ¿verdad? Te perdono y te dejo ver a tu hijo si me das mi pensión. O sea, entra una serie de manipulaciones y chantajes, ¿sí? Que no nos damos cuenta que son obstáculos, porque ahí no hay un verdadero perdón, hay un enojo, hay un coraje. Entonces, verdaderamente estamos enojados con nosotros mismos, ¿verdad? Porque no tenemos esa capacidad
de perdonar. Y curiosamente, ¿no? Dios no es casualidad que en la plegaria que diariamente decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofenden, qué tan importante es. Y a veces la persona no quiere perdonar a ese ser que lo ofendió porque piensa que va a perder algo, o que tiene que volver con esa persona, o si te fuiste de tu casa, tu hijo, ¿sí? Y crees que por ir a pedirle perdón a tus padres tienes que volver hacia allá, a vivir ahí. O sea, y muchas de las veces confunden, hay confusión de lo que es el verdadero perdón, sí, porque el verdadero perdón es un sentimiento. Sí, por lo regular no estamos acostumbrados a hablar de nuestros sentimientos, es lo último que dejamos. Decimos lo que queremos, más no lo que sentimos. Mira, yo quiero ir, quiero ahora, quiero esto, quiero una casa, quiero un carro, quiero pero no decimos qué siento, ¿sí? Siento que tengo la necesidad de ir a abrazar a mi mamá, siento que tengo la necesidad de ir a buscarte y pedirte perdón. Es muy bonito estos talleres porque ahí se dan cuenta y dicen, ¿sabes qué? Quiero ir a buscar a mi hermano que tengo tiempo que no miro y quiero ir a convivir con él, quiero ir a hacerle una cena, quiero preparar esto hermoso para mi familia. O sea, ya se convierte en secundario el querer tener que el querer sentir. Entonces hay que poner en primer lugar el sentir, y cuando lo pones ese te da la capacidad de perdonar. Porque sientes el amor, tú misma lo dijiste, va relacionado el amor con el perdón. Entonces, pregúntate tú si tienes asuntos o círculos abiertos o inconclusos, si realmente te estás amando a ti mismo, ¿sí? Y se necesitan 3 aspectos muy importantes, como dices tú. Uno de ellos es la voluntad, ¿sí? Otro de ellos es la comunicación, porque si no te comunicas nunca se va a llevar a cabo ese perdón con la persona. Y el otro pues viene siendo Dios también, ¿verdad? Dios en medio de esa comunicación entre esos dos seres para que se pueda lograr esa verdadera comunicación. Entonces, si tú no estás comunicándote con ese ser que te hizo daño, que te ofendió, entonces, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Verdaderamente está esa relación? Y si no lo está, ¿a dónde te tienes que acercar? ¿Cuál es el lugar correcto? Así es. Y es que en este día a día y en estas épocas que nos han tocado vivir, que vivimos a veces de manera tan rápida y también acostumbrados a no contactar, como dices tú, con los sentimientos, porque no me gusta que me duela, porque el recuerdo me provoca dolor, angustia. Si está provocando eso, pues qué bueno, porque el contactar con ese sentimiento no es para lacerarse ni para decir cómo sufro y soy víctima. No, al contrario, es identificar que algo no me está gustando y que lo puedo superar. Y aquí entra este factor tan importante que es, bueno, sí, es un sentimiento porque duele el no perdonar, pero también es un acto de la voluntad, decidir perdonar. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos. El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Nosotros y haz tus comentarios. 622-8962 en Tijuana. 866-228-4305 en Estados Unidos. Y el 01800-788-7606 en el resto de la República. Continuamos. Amigos, ya de regreso en su programa Isha Betel y pues platicando de este tema que sin duda es un tema que día a día lo tenemos que recordar, ¿verdad? Porque estamos hablando del perdón y decíamos cómo a veces a los principales que tenemos que perdonar es a nosotros mismos. Y en este tiempo de Adviento, en este tiempo de preparación para recibir a nuestro Señor, qué importante ubicar, bueno, hay algo que tengo que perdonar, empezando por mí misma, ¿verdad? Por mí mismo, y
verdaderamente hacerlo consciente, ¿verdad? Porque decíamos, el hacerlo consciente muchas veces nos contacta con sentimientos desagradables, con sentimientos que queremos huirle, ¿verdad? Y decíamos, antes de irnos al corte, Jessica, cómo en este mundo, en esta etapa que estamos viviendo, también el hedonismo, el relativismo, nos llevan mucho a eso, a sacarle aquello que sea complicado, que sea doloroso, no, mejor me distraigo con esto, me distraigo con esto otro, y como si nada pasara. Pero el reconocer precisamente que hay algo que nos ata, ¿verdad? Que nos hace estar sintiendo una y otra vez aquello doloroso, es ese resentimiento que decíamos con una persona, con algún familiar, con nosotros mismos por haber hecho o dejado de hacer algo. Qué importante es identificarlo y también, Jessica, en todo esto que nos estás diciendo tan hermoso, que entra sin duda el acto de la voluntad que Dios nos da, el acto de reconocer que hay un Dios y que por Él y por su gracia es que solamente vamos a poder hacerlo, porque como humanos somos limitados y a veces no podemos con nuestras propias fuerzas. Qué importante es saber también que la persona que según nos hizo daño, como bien decías, no nos estaba haciendo daños a nosotros, aunque aparentemente sí, lo hizo con toda hazaña probablemente, pero recordemos siempre que cuando una persona nos ofende, cuando una persona nos agrede, no lo está haciendo directamente a nosotros, se lo está haciendo a él, porque es una manera de recriminarse todo aquello que no ha trabajado en su vida. Entonces cuando un dedo, como dicen, señala, es que tres te están acusando a ti, y el perdón es eso, es un regalo que le hacemos a la otra persona porque comprendemos que no nos lo hizo a nosotros, que no lo quiso hacer a nosotros, que son sus luchas las que se pusieron de manifiesto, y bueno, nos tocó a lo mejor salir heridos, pero qué importante es identificarlo y qué importante es ponerle fin a ese sentimiento, y más en estos momentos en los que nos estamos preparando, ¿verdad? Y qué importante identificar esto que tú nos traes, Jessica, como el perdón como algo que cura. Fíjate bien, Dulce, es bien importante reconocer, ¿verdad? Reconocer precisamente que en el ser, ese resentimiento crece. Si crece, si no se le da, es una enfermedad. El perdón es una enfermedad espiritual, ¿sí? Y una enfermedad que pasa cuando no le das un antibiótico, cuando no le das el tratamiento adecuado, crece a la enfermedad, hay que atenderla. Hay que tratarla, ¿verdad? ¿Y qué se necesita? Conocer de Dios, ¿sí? La enfermedad viene siendo el pecado, y para saber qué es el pecado, pues tenemos que saber la forma en que hablamos, la forma que expresamos, lo que pensamos de los demás, ¿sí? A veces hasta no necesitamos decirlo, en el pensamiento estamos cometiendo el pecado, ¿sí? En el ofender a mi hermano, ofender mi cuerpo, cómo estoy yo atendiendo mi cuerpo, qué estoy dándole a mi cuerpo, ¿sí? Qué estoy dando en mi hogar, ¿sí? En lugar de platicar estoy gritando, en el lugar de dialogar estoy abandonando. ¿Qué está sucediendo en realidad? Entonces, si yo estoy en pecado, que es la enfermedad, tengo que encontrar el instrumento adecuado. En el caso de una enfermedad viene siendo el médico, ¿sí? En el caso aquí del pecado viene siendo todos estos medios, viene siendo la iglesia, ¿sí? Viene siendo cualquier grupo como los que trabajamos en Casa Betania, en varias parroquias, ¿verdad? Los medios sí están, los instrumentos los tienes, ¿sí? Pero muchas de las veces no queremos escuchar. Me faltó el tercer factor, que era la comunicación también, y Dios. ¿Por qué Dios? Porque la escucha a Dios, ¿sí? Porque en ese medicamento está, en la palabra es el medicamento, es lo que te va a curar, ¿sí? Y cuando tú ya estás curado, se ve transformado en obras, ¿sí? Se ve transformado en la voluntad que Dios hace de ti hacia los demás, hacia tu vida, y conforme más transforma tu vida, se ve reflejada, ¿verdad?, en otras situaciones. Entonces aquí lo importante es reconocer, que tú sepas tú mismo si estás en pecado o no. A todos nuestras escuchas y nuestros escuchas, hasta sean niños, ¿no? Hay que preguntar si estás odiando, si tienes rencor, si te quedó algún resentimiento por alguna situación que hayas tenido en tu vida, ¿sí? Date ese regalo. El perdón no nada más es para la persona, también va a ser para ti. Vas a iniciar un año hermoso, un año nuevo,
Por eso es un año nuevo, porque tu vida es nueva a través de ese trabajo y Dios te da la oportunidad de estas 4 semanas de esa conversión, de esa sanación de tu corazón. Y pues por eso debemos dejar que Dios sane nuestro corazón, porque es el Dios verdadero. Y muchas de las veces hay una frase que decimos cuando te preguntan, ¿no? ¿Cómo estás? Y dices, pues ya no estoy como antes, ahora estoy mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente el perdón te va a dar la plenitud en tus cosas, en las cosas que tú estás realizando. Te da plenitud en tus sentimientos, en tu familia, en tu trabajo, en todas las áreas. Entonces esa plenitud, pregúntate, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con tu esposo que estás viviendo ahorita? ¿Cómo estás? De verdad está ese amor en comprensión, en cariño. ¿Cómo estás con tu hijo? Verdaderamente diario hay ese perdón en esa ofensa, en ese instante que se comete. Pregúntate cómo estás con tu amigo, ¿sí? Hay que ver también precisamente cómo actuamos involuntariamente, Rocío, porque lo hacemos inconsciente, no nos damos cuenta. Hasta que vemos la separación o la lejanía de las personas y nos damos cuenta que verdaderamente tenemos que hacer un trabajo ahí, una labor que está pendiente. Y desgraciadamente cuando nosotros trabajamos los talleres nos damos cuenta que el orgullo, sí, es lo que no les permite llevarlos a la paz. El orgullo, y desgraciadamente a veces hasta que fallece la persona, ni cuando fallece se dan cuenta, y el duelo que están viviendo ya no es tanto por la pérdida de la persona, sino por todo el resentimiento que quedaron cuando se fue y no lograron trabajarlo en vida. Por eso dicen en vida, hermano, ¿no? En vida, reconcíliate, busca esa confesión, reconcíliate y pregúntate cómo está tu relación con Dios. Pregúntate cómo tu vida ha estado durante todo este tiempo, a quién le has entregado verdaderamente tu confianza. ¿Sí? Se las has entregado a lo que los demás te van a decir, porque muchas de las veces no pedimos perdón. ¿Cómo voy a pedir? ¿Cómo yo me voy a humillar? ¿Verdad? ¿Cómo me van a ver que yo me acerco a esa persona después del daño que me hizo? Y pues hay que saber reconocer si realmente nosotros lo estamos haciendo por egoísmo, porque es un egoísmo, ¿verdad? Que solamente pensamos en nosotros y no pensamos en ese ser. Es difícil, Rocío, ¿eh? Es difícil el perdón, el trabajo del perdón, pero es muy liberador cuando la persona te dice, ¿cómo lo hago? Pues que hable tu corazón, deja la razón y deja tu corazón hablar. Porque muchas de las veces decimos, no, es que me va a pasar esto, me va a rechazar, no va a querer. ¿Y qué sucede por estar pensando muchas de las veces? Formando interpretaciones, ¿sí? Y expectativas que solamente están en tu mente, pero tú no sabes lo que vas a obtener. A lo mejor, ¿qué vas a obtener? Pues vas a obtener ese abrazo, si habla tu corazón, pero si habla tu razón, lógicamente vas a llegar a exigir y a pedir, y no es un perdón, eso es un chantaje o una manipulación. Así es. Entonces hay que ver cómo tú vas a llegar con ese ser que tanto amas o que extrañas o que le hiciste un mal. A lo mejor es quitar ese orgullo y dejar que tu corazón hable. Muchas de las veces no dejamos hablar al corazón y el corazón se externa y por eso se manifiesta en enfermedades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las enfermedades pues viene todo lo que el corazón calla. Entonces el corazón le corresponde hablar de la alegría, del amor, de la paz. Entonces, ¿cómo vas a hablar de la alegría, el amor y la paz si estás enojado con tu hermano? Y hoy en estas 4 semanas es un momento de reflexión, de meditación. Date este tiempo antes de la Navidad para que te preguntes con qué personas no has trabajado el perdón. Date este tiempo para saber qué necesita tu corazón, a dónde necesita orientar esa mirada, esa escucha, hacia qué ser humano necesitas acercarte. Y es importante que de verdad le pidas a Dios ese regalo. Pídele la gracia de poder perdonar y pedir perdón. Qué hermoso, Jessica, porque para cerrar precisamente el programa que hagas esta invitación, ¿verdad?
hay que pedirle a nuestro Dios, y se está acercando esta fecha tan hermosa, ¿verdad? Que recordamos a ese Jesús naciendo, ese Jesús que sin duda es nuestro Salvador y que nos viene a enseñar la prueba más grande de lo que es el amor a través del perdón. O sea, ¿de qué manera Él entregó su vida? ¿Para qué? Para perdonarnos. O sea, somos salvados ya por Él de entrada. Entonces, qué bonito que hagas esta invitación. Yo te agradezco, Jessica. Estamos cerrando ya el programa, se nos va rápido el tiempo. Es un tema hermoso, pero ahí está la invitación, amigos. Y pues bueno, sin duda después también que nos vengas a seguir compartiendo todos esos temas tan hermosos que tú das. E invitarlos a los talleres, ¿verdad? A los talleres que se ofrecen ahí en Casa Betania. Saludos, Cheli, por aquí te mandamos saludos. El 681-5584, Casa Betania, cualquier información. Así es. Muchas gracias, Jessica. Gracias, y a ustedes, amigos, pues ya saben, tenemos una cita, si Dios lo permite, el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde. Hasta pronto. Guardabas dentro de ti todo lo que veías. Isha Betel, mujer, casa de Dios. El destino de la humanidad en el tercer milenio se decidirá en el corazón y la mente de cada mujer que sepa y pueda desarrollar su genio femenino al servicio de una civilización de amor. Beato Juan Pablo II. Hasta nuestro próximo encuentro en Isha Betel, mujer, casa de Dios. Isha Betel, casa de Dios.